A las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me hago hacer yo. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides aquí a un nuevo jueves en 3 en 1 con equipo completo, con la compañía de Diana Holguín, Camila García y Charo Álvarez, quien les habla, con lluvia de caramelos que tenemos aquí para mostrarles a todos ustedes las distintas opciones que tiene Lipo para poder endulzarnos la vida en este contexto tan complejo. No hay nada mejor que endulzarse. No sé por Estamos cuál llenos de empezar. camarelos. En principio En voy este a decir, mundo amargo. En este mundo amargo hay que endulzar la vida. Así es. Primero, agradecer enormemente a Guido. Guido, gracias, porque Guido es, voy a decir, un amigo. Sí. Un amigo que pobre nos escucha. No. Pobre nos vas a escucha. decir eso? Lo torturamos. No. Y con esa razón dijo, che, les voy a traer un montón de cosas de Lipo. Porque Para lo torturamos. endulzarnos la vida. Para decir, che, chicas, vamos para adelante. Y bueno, agradecerle enormemente a Ido, a todos los trabajadores, a toda la empresa de Lipo que nos está auspiciando a partir de ahora. Así que un gran aplauso. ¡Bravo! Quiero saber Acá Martín lo recibió ayer y dijo, chau, me Se quedo llevó, con una se bolsa. llevó. Está bien si se llevó Se una escondió, par de se escondió uno caramelos. ahí y me está bien. Ya fue. ¿Cómo no vas a creer? Yo estoy. Y bueno, y Entre si los querés super probar, también puedes venir a la radio y Claro. probar los caramelos super ácidos. Yo acá estoy tengo- entre los super ácidos que amo, porque amo los ácidos, que son estos, los clásicos, que son estos. Lo digo para nuestra amiga María Eugenia, ama estos también. Ah, muy bien. Ama los lipo super ácidos. Tenemos opciones. Yo acá tengo chupetines para los pibis. Hay opciones sin gluten. Ah, mira qué bien. Sí. Para mi Vegano. amiga, para mi Vegano. amiga Vanessa, que Claro. sabía que los caramelos O sea, tenían gluten. Sí, sí. Mirá, Hay unos de dulce de leche masticables, otros Estos. ácidos de dulce de leche. Mirá, tremendo. Acá tenemos unos crocantes. Y estos son chupetines de dulce De de pasta leche. de maní, ¿eh? Ay, qué Sin rico. Yo gluten. quiero ese. Yes. Amo la pasta de maní. Así que bueno, si se portan bien, a fin de año hacemos una piñata y la llenamos de caramelos. Ay, qué rico. Para endulzar la Podemos vida. sacar alguno. que bueno, agradecerle. gracias, Lipo, gracias. Lipo. Gracias, Guido. Los pueden encontrar para ¿dónde? pedir, porque Lipo además es una marca histórica, Histórica, ¿no? sí, Vamos a decir reconocida. esto así, es una marca histórica. Pueden verlo en su Instagram, Lipo Argentina. Ahí van a tener los productos, van a ver cuáles son los que sin gluten, van a poder ver todo el catálogo. Así que, bueno, pueden escribirles a ellos y hacer su pedido, su kiosco amigo, su mayorista Aparte, amigo, buenos precios, ¿eh? muy buenos precios, hermosos, aparte de todo Mejor esto tan rico. que digo que si vas a un tercero, ¿no? Exacto, o sea, en sí. directo y te lo llevan, todo. De ultra calidad, histórico en nuestra hermosísima Argentina, así que agradecemos a nuestros amigos de Lipo. Producto nacional. Digo, Eso. también, que no- Bueno, así que ahora sale matecito con Con unos Lipo. Lipo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos un programa para endulzar. Así que fue una semana bastante potente, ¿no? Porque a pesar de que las inversiones de adorno que no sabemos de dónde salen, los elefantes nos siguen pasando por atrás.
Y esta semana hemos visto, bueno, la crisis económica en primera persona. Hoy hubo como 3 o 4 cuadras de cola en una empresa, en una fábrica que necesitaba cubrir 60 puestos laborales. Bueno, miles de historias en esa fila. Sí, hoy pensando un poco en eso y charlando con algunas compañeras y diciendo, che, bueno, justo necesitaba una persona y hicimos un mensajito de WhatsApp para los conocidos, para no sé qué, 400 se ve en nada. Y estamos hablando de, por ejemplo, un perfil muy profesional. Eso quiere decir que, digo, están todas las escalas, ¿no? Con o sin experiencia, con o sin título universitario. Digo, no importa, y esto me parece también de lo interesante, no es solamente en la fábrica quizás un obrero calificado o uno menos calificado, sino también profesionales, digo, con experiencia, con posgrados que también... están siendo multiempleo, están necesitando, si están empleados, personas que tienen de otra. sueldo 400.000 pesos, Sí. un montón, que tienen una familia que mantener con más de 2 hijos. Hay situaciones muy, muy, muy graves. Y este gobierno, tenemos un presidente que se la pasa paseando por el mundo, siendo el filósofo del anarcoliberalismo, no sé qué, libertarismo, ya no sé ni cómo llamarlo, pero aparte... Cero relevancia en ninguno de los medios, ¿no? Porque entre esa Argentina tenemos la Argentina de los privilegios de un jefe de gabinete imputado por la justicia, el cual está acusado de hacer una serie de arreglos en sus numerosas casas que adquirió en los últimos 2 años. Una con costo de $245.000 según, digamos, el contratista. Y en los chats, digamos, del contratista, porque si no aparece como según el contratista, y 14 millones de pesos en mobiliario en su departamento nuevo de Caballito, que es el que le prestaron... 2 jubiladas. 2 jubiladas. Que son amigas de los papis del un colegio. pedido de subvención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por indigencia. Quiero aclarar una cosa, que a lo Insólito. que va de la causa Adorni, en toda esta investigación que se viene llevando adelante, que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, más o menos estamos calculando un gasto aproximado entre tarjeta, propiedades, que más allá de que deba, arreglos y demás, que ya vamos por el $1.085.000 de gasto. Sin contar gastos corrientes, es decir, pagos de servicio, la colegio de los escuela, pibes. nafta, lo que sea, digo, Sí, gastos sí, del estoy día a hablando día, sí. del Morphy o lo que sea, ¿no? A ver, yo si me preguntan, lo vengo diciendo desde el principio. Pará, no de ganando ahora. él 3 millones de pesos y la Germu siendo monotributista. Está bien, por eso. No lo estoy diciendo ahora, lo dije desde antes. Para mí lo siguen sosteniendo porque Adorni es el cajero de Carine y de Milei, y para mí parte de esa plata que no se sabe todavía de dónde puede venir puede estar vinculado con caso Libra. Están vinculando ahora porque hay una denuncia ampliada de la diputada Pagano en relación a las wallets, a ver de dónde es del dinero cripto, y hay un montón de cuestiones que hay que ver de dónde viene esa plata. Pero a mí lo que me llama la atención, o sea, por mí que siga, porque ya es pochoclo y seguir mirando a ver qué otra cascada aparece, digo. Sí, se hacen el chiste solos. Por eso, para mí que siga, pero lo que quiero decir es, se vienen jugando un montón de cuestiones, entre ellas que se desmarcó Patricia Bullrich en el día de ayer, algo así, haciendo algo parecido a lo que había hecho cuando fue lo de Spert, planteando, bueno, que salga a mostrar los papeles, porque ya puede subir todo a la oficina anticorrupción, porque la planilla está abierta o habilitada, porque el plazo es hasta tal día, o sea que está habilitado para él poder presentar todo lo que quisiera. Más allá de eso, digo, dudo mucho que pueda No lo justificar. presentó. No lo presentó, y aparte dudo mucho que pueda justificar esa cantidad de dinero, Pero que además, aparte es toda, o sea, pagó los $245.000 En en efectivo. plata, En en efectivo. billulla, en Lo- morocha. Claro, que en realidad uno diría, si fuera en blanco, para decirlo bien concretamente, si fuera en blanco, eso estaría registrado en sus cuentas bancarias. No es muy difícil. No lo estoy Algo de justificando, eso, ¿eh? no, O sea, algo de eso simplemente digo algo de eso tiene que resonar en términos de que no está en blanco. No hay una factura que además te den, hola, ¿qué tal? Traigo un bolso con $245.000. Rari, ¿no?
No, complejo el hay, asunto. Hay una cuestión, yo creo que ¿por qué pega tanto? ¿Por qué no pegó tanto Libra? ¿Por qué no pegaron tanto otras cuestiones que hasta ahora? Porque me parece que, por un lado, se ve esta ostentación a niveles Dios, para decirlo de alguna manera, porque es como mucho. Esta ostentación a nivel Dios, paralelamente cuando tenés en el día de ayer el frigorífico que tenía 5 cuadras de cola, hoy también en otro lugar, y la situación cada vez más crítica. Y que además este gobierno vino con un discurso de moralina barata, vino con un discurso de transparencia, de que el presidente Milei diciendo que iba a echarlo a patadas si alguien robaba. Entonces, cuando vos me das agua bendita, y bueno, tenés que tomar agua bendita también, ¿no? Digo, entonces... El presidente ayer, en una entrevista con, ¿qué fue? Majul y el otro. Trebuch, el otro, ese. Trebuch. Los dos grandes periodistas. Dijo que ni en pedo lo iba a sacar a Dorni. Está claro que puede haber una hipótesis, digamos, que tenga que ver con la relación, digamos, que hay, que quizás en esto del 3% que se dice, digamos, que cobraban por ella, ¿no? Esta hipótesis, esto que se está investigando en la justicia, que tiene que ver con el 3% de discapacidad, con la cuestión de las wallets, es decir, de las billeteras virtuales y de cómo fue triangulada la plata para las estafas de Libra y otras. Y también, quiero decir, porque esto fue dicho por varios y en algunas causas está esto de que Karina cobraba, digamos, las consultorías de Milei o que lo vayan le abran la puerta a alguna reunión con el presidente, $2.000, $3.000. Creo que, de hecho, el de Libra lo decía abiertamente. Bueno, pero la Argentina sigue rolando y tenemos temas de hoy y toda la semana se habló de este adorno y este adorno no nos va a tapar la realidad. Así que para hablar de este tema y de muchos temas más, estamos en comunicación con Lucía Sirmi. Lucía es una gran compañera con la que hemos compartido espacios de militancia, peronista, mujer, economista. Y además es la responsable de Futuros Mejores, que es un grupo de compañeros y compañeras que está tratando de pensar la Argentina del futuro, de meter estos temas entre los grupos de economistas para que después pueda empapar entre nosotros la militancia y demás. Un esfuerzo enorme es el que hace. Así que bienvenida, Lucía, 3 en 1. Acá te saludamos Diana Holguín, Camila García y Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Hola a las tres, ¿cómo andan? Gracias por tomarte el tiempo de atendernos. Sé que estás a full y a mil. Pero bueno, queríamos hablar con vos de un tema puntual, entre muchos otros, porque sabemos que te especializás en en toda la economía del cuidado, que para nosotras, mujeres feministas, militantes, es esencialmente importante que podamos repensar esas categorías. Pero esta semana Marcos Galperín se rió de una jubilada que dijo que no le alcanzaba para los remedios. Nosotras queríamos... Bueno, vos saliste a recordar que el sistema previsional castiga las trayectorias laborales femeninas y que solo el 5% de las mujeres logra jubilarse con todos los aportes. ¿Cómo le explicás esto, digo, a todas aquellas personas que piensan lo que dice Galperín, básicamente, ¿no? Que, bueno, si no tenés aportes, si te tenés que jubilar, bueno, básicamente jodete. Sí, yo creo que más allá del personaje de Galperín, que después podemos hablar que le exigimos a él, la pregunta es una pregunta que está en el aire, que en algún punto es válida porque hace siglos que venimos instalando ese modelo, ¿no? Todo el sistema económico y político y social se armó en torno a un varón proveedor y una mujer cuidadora, y lo nuestro era por amor y lo de ellos era por racionalidad. Y todo el Estado, los Estados nacionales armaron sus políticas pensando que el varón llegaba a la casa y distribuía, ¿no? Y algo de eso hay en el sistema previsional. Y la verdad es que cuando se hicieron las moratorias, pero también con algunas medidas previas, se fue rompiendo eso. Y para adelante necesitamos romperlo más todavía, en el sentido que ni va a ser posible que un sistema jubilatorio se financie solo con los aportes, porque la relación entre trabajadores
y personas pasivas en el futuro va a desbalancearse por el envejecimiento poblacional, pero también tampoco va a ser posible que solamente se jubilen los que aportaron, no solo por el reconocimiento de los años dedicados al cuidado, sino también por la informalidad, por la gran transformación que se viene con la inteligencia artificial, como para dejar a la suerte de que de casualidad hagas 30 años formales tus chances de tener un ingreso cuando seas viejo, ¿no? Claro. Me parece que todo lleva, y eso es lo que están un poco discutiendo en el sistema de seguridad social en el mundo, a que pienses financiamientos cruzados, es decir, que busques plata de otro lado, y también todo lleva a que puedas pensar un piso de protección social para las personas que no hacen esa carrera laboral pensada para un varón urbano, te voy a agregar, blanco también, porque la verdad que no es la norma. La formalidad nunca fue la norma a nivel mundial en términos de estadísticas poblacionales, la informalidad es la norma, entonces me parece que hay que pensar proyectos realistas. Esto no quiere decir desdibujar las responsabilidades patronales, pero me parece que hay que pensar cómo ir a captar esa riqueza que claramente se genera. Por ejemplo, el año pasado se generó en Argentina, ¿no? Creció 3%, pero no se distribuyó al pueblo, porque el pueblo al mismo tiempo se endeudó a nivel familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que yo por lo menos de Futuros Mejores lo que nosotros tratamos de hacer es, frente a cada lugar común o cada consenso que se creía construido, que se instala en debate de vuelta, que es lo que hace, a lo que juega Milei todos los días, ¿no? De alguna forma, frente a eso, en vez de salir a defendernos nada más, salir a contraproponer, ¿no? Bueno, está bien, no te gusta el pasado, pero imagínate el futuro, porque el futuro te muestra que va a estar más de esto, no menos de esto. Y creo que ahí la discusión se da desde otro lugar. Hola, Lucía Dianolin, ¿cómo estás? Te quería preguntar en relación a eso, ¿cómo ves justamente lo que viene, ¿no? Nosotros pensando porque de este gobierno entiendo que no vamos a estar esperando alguna modificación en este sentido, todo lo contrario, creo que se está agudizando y que las que más sufren son las mujeres. Pero te quería preguntar, ¿en qué está pensando Futuros Mejores o si hay alguna propuesta por parte de ustedes para lo que viene, si viene un gobierno, peronista, si querés, o más progresista, o que puede estar pensando en esto, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchas propuestas. En el plano previsional, justamente, nosotros lo que planteamos es que tenés que armar alguna herramienta de inclusión previsional permanente, ni siquiera moratoria, te diría, porque la moratoria siempre tiene una fecha, ¿viste? Sí. De caducidad, pero en realidad, si vas a hacer los cálculos, te quedan por lo menos 30 años más de personas, en el mejor de los universos, en donde necesites reconocimiento del cuidado o informalidad, ¿no? Uh-huh. Para adelante, quiero decir. Entonces, alguien podría decir que la PUAM, la pensión de adulto mayor, es esa herramienta. La realidad está un 20% por abajo del haber mínimo, así que si esa es la herramienta, habría que subirla, ¿no? Y en todo caso, después subir el haber mínimo para que se diferencie de quién, o sea, diferencia el que pudo aportar y que quede algún incentivo puente entre la pensión y lo otro. Pero después también te toca revisar regímenes específicos, especiales que hay, que generan mucha desigualdad. Se puede también pensar algún aporte posterior por encima de lo obligatorio para quienes tengan un excedente y quieran juntar todavía más plata, y desarmar la industria de juicio también que hay en relación a la seguridad social. Creo que se puede hacer mucho, pero con inventiva y pensando como nuevos cruces. Y también teniendo la certeza de que a nivel mundial, y esto lo dice la OIT, finalmente los sistemas de reparto, que es como el que volvió a instalar Néstor y Cristina, son mucho más eficientes en momentos de crisis que un sistema de AFJP. Lo digo porque si nos descuidamos 2 minutos, Milei está para ofrecer eso otra vez, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que han mostrado ser muy ineficientes y sobre todo demasiado permeables a las crisis financieras y económicas, y es lo último que querés de un sistema previsional. ¿Qué tal, Lucía? Te habla Charo Álvarez, ¿cómo estás? Te quería consultar en relación a la crisis económica, laboral y financiera, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el endeudamiento en las familias monomaternales. ¿Cómo están evaluando eso y cómo esto impacta con mayor peso en las mujeres? Sí,
hay un poco que nosotros sabíamos que todo lo que se achicana en el Estado se iba a agrandar en responsabilidades de cuidado y eso viene con más gastos, ¿no? Y lo vemos también en que entre los despidos estatales, la mala negociación colectiva de los sectores feminizados, todo eso hizo que creciera la brecha salarial al menos 5 puntos porcentuales en 2 años, ¿no? Que es un montón, ¿sí? Pasó de 25% a 29%. Y eso después se traduce, obviamente, cerramos el año pasado con un año en donde, aunque creció la economía, creció en sectores que no derraman en el empleo, que si tienen empleo no es empleo femenino, y que como justamente el salario real no le ganó a la inflación, la diferencia la cubrió el endeudamiento. Un endeudamiento que ahora está mucho más a la mano que antes, por un lado porque está en el celular, pero segundo porque está en billeteras virtuales que la banca tradicional a las mujeres que cuidaban antes no le prestó, ¿no? Entonces, la verdad que si hay algo para conversar con Marcos Galperín, es como, más que conversar, definir por parte del Estado, es la regulación de las tasas, sobre todo de la reestructuración De deuda. Y de deuda, y por otro lado también la información que tiene Marcos Galperín, porque de alguna forma hoy tiene más información de la economía argentina que cualquier otra persona, y la necesita el Estado para pensar con eficiencia políticas de formalización. Lucía, a mí me interesa esto que dijiste de creo que el dato más importante de los últimos años a nivel mundial es esto de la baja de natalidad, que es abrupta, sobre todo en países como el nuestro y países de Europa. Ya es un problema que se está planteando a nivel mundial, que va a impactar en las cajas jubilatorias y sobre todo en las mujeres, ¿no? Vos fuiste responsable del programa Registradas, que fue un programa bastante importante, muy importante, que le dio derechos laborales a las mujeres trabajadoras de servicio doméstico. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees que se va a plantear el mundo del trabajo en un sistema mundial que está en decadencia absoluta bajo las reglas conocidas hasta entonces, ¿no? ¿Cómo el Estado va a tener registro de quiénes son los que necesitan derechos y si eso se puede financiar con grandes fortunas o cuáles son las experiencias a nivel mundial que ustedes pudieron ver? Yo creo que la tecnología que creó la humanidad ahora está transformando el trabajo, pero ahora falta que la humanidad se ponga encima de la tecnología para distribuir los frutos de ese trabajo. Y creo que eso hay que hacer con los algoritmos, hay que auditarlos para las plataformas, hay que sostener las mismas banderas, pero con otros instrumentos para los nuevos escenarios, para dar protección social, asegurar distintos riesgos de la vida, serán estatutos en el caso de plataformas, será remuneración y reconocimiento del cuidado, y después toda esta fase que te habilita la tecnología de deducir dónde están los ingresos, dónde están las trabajadoras de casas particulares no registradas, fiscalizar, buscar otros agentes que se comprometan en esa fiscalización, los countries, las administraciones de consorcio, las áreas de recursos humanos de las empresas, que todos vayan a ver cómo esos que muchas veces son también trabajadores están registrando a sus trabajadoras o no. Yo creo que la experiencia en registradas fue muy buena. Yo en su momento pensaba que era poco, habíamos registrado más o menos 45.000 mujeres. Después me enteré que Milei, con toda su blanqueo laboral del 2024, consiguió nada más 17.000 registraciones y de toda la economía, y nosotros 45.000 solo de casas particulares, y dije, no. O sea, hicimos 3 veces lo que hizo Milei. Claro. En menos Pero tiempo. bueno, me parece que... Exacto, pero me parece que eso que me pasó a mí es todo el símbolo de un momento, ¿no? De que hacíamos políticas que capaz estaban buenas, pero no teníamos la fuerza y la unidad para capitalizarlas y para salir a defenderlas. Entonces, por eso yo quiero que todo ese contenido que hoy está haciendo Futuro Mejores tenga adelante una conducción y la ambición, que también moviliza la difusión de las políticas públicas, ¿no? Porque si no querés mostrar, la gente no conoce lo que estás haciendo, y eso me parece también importante para adelante. Creo que muchas de las políticas que tienen que ver con reducir la informalidad en Argentina, que creo que crezca en la economía y que crezca el empleo es una condición necesaria para eso, pero no suficiente, tienen que ver con esto, con política sectorial, con política de fiscalización en territorio, de presunción desde la FIP, y con acompañar emprendimientos que hoy son enteramente informales. Todo
con más perspectiva de género de la que tuvo hasta ahora, en un debate laboral de la reforma que nos dejaron afuera, como explicación de la informalidad en el presente y como posibilidad de puestos de trabajo en el futuro, ¿no? Lucía, el viernes tuviste la oportunidad de coordinar una de las mesas de debate que formaron parte del encuentro, el Peronismo Debate para hacer alternativa nacional, que se dio en Parque Norte en el marco del Día del Trabajador del 1 de mayo, y quería saber cuál había sido tu sensación, tu experiencia, qué es lo que rescatás de ese evento. Mira, lo que más rescato es la cuestión federal. La verdad que había voces de todo el país y que no siempre se escuchan en el debate nacional, que está naturalmente muy porteñizado, ¿no? Así que eso me parece de las cosas más destacables. Nosotros de Futuros Mejores hablamos con el amplio espectro, con todos los espacios del peronismo, progresismo. Venimos conduciendo una conversación sobre todo el programa económico en la Facultad de Ciencias Económicas, y yo traté de llevar eso a este encuentro, a las preguntas que nos venimos haciendo. El orden de las preguntas también importa, no es solamente déficit fiscal sí o no, sino que es primero, bueno, hacia dónde va el mundo, después qué lugar quiere ocupar la Argentina ahí, después qué políticas necesitamos, qué cosas haríamos distintas en función de lo que aprendimos recientemente, y por último, cómo construimos estabilidad en torno a eso, y ahí después entran las herramientas como son el déficit, la deuda, etcétera. Para mí me entusiasmó mucho, porque de lo contrario era un Día del Trabajador muy triste, con una reforma laboral que se acaba de aprobar, que deja sin política pública al esfuerzo de los trabajadores. Creo que es un año donde los trabajadores y las trabajadoras se están esforzando más que nunca. Creció el pluriempleo, que siempre en las mujeres duplica el de los varones, pero está creciendo en los últimos 2 años. Yo creo que por lo menos mi mensaje fue ese, ¿no? A tu esfuerzo le falta política pública alrededor, y yo creo que el peronismo tiene que trabajar para construir cuáles son esas políticas públicas que tienen que acompañar hoy, en el 2026, ese esfuerzo. O sea, un proyecto programático que vaya por encima de las personas, básicamente. O sea, tenemos que saber qué vamos a hacer. Totalmente, porque pienso que... Y sí, porque si no, después hacemos alianzas que a la primera discusión de una idea se rompen, y sobre todo si planteamos ideas que van a tocar algún interés, porque para hacernos un club de amigos nos anotamos en un club y punto, ¿no? Sí. No, estamos haciendo política porque sí, hacemos alianzas y amistades en torno a ideas transformadoras, y creo que eso hay que conversarlo antes de estar en la gestión. Bueno, muchas gracias, Lu. Esperemos, te vamos a volver a llamar, porque la verdad es que es súper interesante el trabajo que están haciendo vos y los compañeros ahí en Futuros Mejores. Y bueno, en algún momento también podés venirte al piso también, podemos ahora armar una caramelos. mesa de trabajo, tenemos caramelos, conseguimos anunciantes. Así que acá me persiguen las tareas de cuidado, así que ahí se escucha. Las tengo que dejar, pero otro día pasaré por allá. Muy bueno, dale, te vamos a invitar. Un abrazo enorme, Lucía, gracias. Chao. Bueno, ahí hablábamos con Lucía Sirmi, que ella es economista de Futuros Mejores. Bueno, un poco empezando a pensar el futuro de lo que se viene después de Milei, ¿no? Queremos pensar el post-mileísmo. No sabemos qué va a pasar, pero queremos empezar a pensar. Se vienen debates para mí muy... ricos, profundos, porque la cuestión es no solamente que el mercado laboral cambió, cambiaron los sujetos, y para el peronismo es muy importante, este sujeto trabajador, trabajadora, si vos decís, che, es más del 60% de la población, hay mucho para pensar, que es lo que vamos a charlar un poco también con nuestro próximo invitado, pero hay mucho para pensar también en el rol de las mujeres trabajadoras, en esto que planteaba Lucía, que es una construcción histórica del Estado en su sentido más conceptual, ¿no? No digo el Estado argentino, digo del Estado moderno, pensando políticas en torno a una dinámica familiar donde el varón era el proveedor, el que salía a trabajar, y la mujer estaba adentro. Entonces, desde esa concepción, ya hoy tenemos que estar trabajando en otra cosa. Exactamente. En otra dinámica, donde justamente la escuchamos a Lucía, por ejemplo, economista, con posgrado, con un centro de investigación, una compañera que es divulgadora, una compañera que trae política pública, que trae un tema importante al debate, que fue funcionaria pública, que es también madre. Digo, con todas estas... No estaba pensado ese Estado en ese momento. Entonces...
trae un buen debate en todo su sentido, en el sentido conceptual, en el sentido del diseño de la política pública y en el sentido... Perdón, las tareas ¿de de qué cuidado queremos lo que hacer? aportan a la economía, digamos, lo que aporta a la economía, ese trabajo no pago en realidad, es un montón de dinero que el capitalismo se ahorra y que no cubre y que no reconoce, que le permite que lo que era antes, que el hombre día de salga a mañana se trabajar, funde otro y que trabajador. y que se reproduzca Pero bueno, la fuerza productiva. en tiempos donde los mega magnates concentran toda la riqueza, justamente, para pagar justamente los por impuestos, eso es para no una pagar discusión impuestos con Galperín, también. ¿no? Donde los más multimillonarios son los que concentran gran parte de la riqueza mundial, en este caso Galperín Quieren que de la seamos Argentina. esclavos. No, justamente discuten más con el feminismo en torno a esto, porque el feminismo viene a plantear, es un problema muy de raíz basal. Ni siquiera es con los grandes multimillonarios, es con la idea total de, la dinámica de la sociedad cambió completamente. Entonces, esto involucra, es una discusión porque vos le estás diciendo, dame la plata. Las mujeres están diciendo, give me the money, ¿viste? Give me the money. Tal Bueno, cual. en fin. Se apasiona, Profundo. Diana, se apasiona, Sí, se apasiona. sí. Pero pará, Majo. Fuck ¿vos capitalism. tenés, ¿ibas a decir algo? Sí, que quería ir a una tanda para ir preparando Ah, la porque para la yo quería entrevista. saber que me ibas a hacer una invitación para el sábado, ¿no? Pero le vamos a pasar. Pero ahora sí, quiero que me invites ahora. Entonces Ah, hay un bueno. audio que le tiene Martín por ahí, que iba a ir antes Porque el del tema final. sábado hay peña en un club de barrio, así que si no tenés plan y tenés ganas de ir a una peña Y hace frío. y a Pero tomar hay un mucho vinito abrazo, compañero, un Sí. vinito compañero, ahí Vinito tenemos compañero. a un gran amigo y compañero que nos está invitando. A A ver. El folclore se viste de fiesta. Llega a la peña Atahualpa Yupanqui al Club Malvinas Argentinas en Parque Chacabuco. El próximo sábado 9 de mayo, la tradición santiagueña desembarca en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. La emblemática peña abre sus puertas para una noche única de música, danza y encuentro popular. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. Mi pueblo. Se presenta la miel santiagueña. Entradas por Ticket 1. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Volvemos después de la tanda y acá estamos disfrutando de los caramelos Lipo, pero les quiero aprovechar para contar que tengo un mensaje de un oyente que dice: A ver. Charo, son re mal pensadas. Pobre Adornis, dejen que nos explique a todos cómo ahorró millones con un sueldito de 3 millones. Yo quiero aprender a ver si me sale también. Primero queremos tener el sueldo de 3 millones al menos, ¿no? Para empezar. Después vemos. Pido. Por ahí nos se presenta alguna jubilada que nos pueda prestar.
sin intereses y vamos devolviendo algún día. Entre quizás. los indigentes seguro que encontramos. Seguro que esa jubilada está en el programa registrado. Seguramente. Bueno, pero hoy decidimos hacer un programa dedicado al trabajo, como verán. Sí. Un poco. Y es en ese marco. Bueno, dado que fue el 1 de mayo, ¿no? Fue el 1 de mayo. Además, fue el día de mi cumpleaños, lo más importante, digamos, de esa fecha, claramente. Y hoy es después es el día del trabajo. Hoy es el cumpleaños de María Eva Duarte Perón. Así es, también. un beso. Así que un besito al universo, cielo. Te amamos, te extrañamos. Son nuestra nuestro guía ejemplo. espiritual en la vida. Te prendí Santa velitas Evita. en tu santuario que tengo en casa. Santa Evita, Santa del Pueblo. Y bueno, queremos dedicar esto al trabajo porque fue el 1 de mayo, porque es el natalicio de Evita y porque consideramos que es una de las matrices que más tenemos que pensar, porque no hay peronismo posible sin trabajo, porque el trabajo significa dignidad. Y esto lo tenemos que pensar entre todos y todas para poder establecer ciertas líneas de gobierno que realmente le transformen la vida a la gente. Por eso está bueno esto de empezar a juntarse a debatir, porque me parece importante que si el día de mañana somos gobierno, tenemos que tener una planificación estratégica sobre cuáles son los 5 o 6 puntos que sí o sí tenemos que sentarnos a trabajar para empezar a recuperar el poder adquisitivo de la gente, que es lo esencial para no desordenarles la vida y para que vuelvan a tener dignidad después de un gobierno que fue el oscurantismo medieval. Me gusta porque ya lo decís como fue un gobierno. No es todavía, amiga. Todavía queda, lamentablemente, 1 año y medio. 1 año y medio de aguantar el oscurantismo. Ojalá que iluminen a nuestros dirigentes y dirigentas hoy en este día de Evita, de su natalicio. Deseamos fuertemente que los y las iluminen en pos de el pueblo. Solo quiero decir que me encantan los caramelos, pero está complicado hablar con el caramelo. Está complicado, pero Che, este crocante está bueno. Es muy bueno ese. Es muy bueno ese. Está buenísimo. Ese está muy bueno. No, Juan, no te vamos a dar a vos caramelos, Juan, ¿eh? Estamos a los caramelazos. Yo lo sí. único que digo es que del otro lado se empieza a acercar gente, todo el mundo quiere. Claro, así no se puede. Pero bueno, ya estamos por comunicarnos. Estamos por comunicarnos con el próximo invitado de la noche, que la verdad programón, que... ¿eh? Notón. Notón, le vamos a agradecer y le damos la bienvenida al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenas noches. Te saluda Diana Holguín, Camila García y Charo Álvarez. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, compañero. Acá, tratando de debatir el tema del trabajo, porque mientras nos enteramos de las tropelías de Adorno, nosotros no queremos permitir que los elefantes nos pasen por delante. Muy bien. Linda tarea. Gracias por el tiempo, por atendernos. Y bueno, queríamos empezar hablando un poco de esto, ¿no? Recién nos comunicamos con una economista que está planificando las políticas públicas del futuro. El martes nos encontramos en una charla en la Feria del Libro, en donde vos expusiste algunos puntos junto a otros compañeros sindicalistas en los que también están pensando la Argentina que se viene. Y uno de los temas que estamos tratando de plantear es ¿qué va a pasar con el movimiento obrero organizado en este contexto mundial y en estas políticas neoliberales que lo único que hacen es perder día a día el trabajo registrado y condenar a los trabajadores y trabajadoras a un mundo de injusticia social? Bueno, lindo tema, ¿no? Porque claramente soy de los compañeros que cree y está convencido que el problema que tiene la Argentina es un problema político. Y si es un problema político, lo tiene que resolver la política a esta situación. Y somos también los que pensamos que si los trabajadores no recuperamos la centralidad política en la discusión de un modelo de país, seguramente no vamos a poder resolver toda la situación que hoy nos tiene angustiándonos, ¿no? Así que en esa tarea estamos, en la de resistir para que este modelo no haga tanto daño, que cada vez se nos hace más difícil, pero en paralelo estar discutiendo un programa y un modelo de país, porque va a haber un día después, y en ese día después los trabajadores no podemos estar depositando en manos de una persona la posibilidad cierta de que seamos contenidos en un modelo de país.
Y en ese sentido, hola Abel, acá Diana, ¿cómo estás? En ese sentido, ¿cuál creen ustedes que es el rol, digo, ya mirando para adelante, cuál creen que va a ser el rol de la Argentina, siempre se habla de la inserción, ¿no?, de Argentina en el mundo? Yo veo que estamos de vuelta en una primarización, ¿no?, de la economía, y por eso, y por ende, justamente hay una expulsión de los trabajadores y trabajadoras de las áreas formales, sobre todo del área industrial. ¿Cómo ves esta nueva inserción de la Argentina, pensando en el para adelante, en ese rol, y en dónde sería estratégico? Está claro que hay un cambio de épocas y que hay disputa. Ya no es que el mercado va a regular todo. Cuando miramos qué es lo que está sucediendo en el mundo global en el que vivimos, hay disputa. Y una de las principales disputas que tiene el mundo es quién se queda con el trabajo. Sí. Y entonces vemos cómo Estados Unidos subsidia a su industria, cómo Europa protege su industria y cómo China sigue planificando para expandirse en el mundo, y en ese contexto la Argentina va a contramano, así, llevando adelante la apertura económica, destruyendo todo su entramado productivo. Cada vez son más los barcos y los containers que llegan con productos terminados, haciendo pedazos la industria nacional y la producción nacional. Y eso es un diagnóstico que lo puede hacer cualquiera. El tema es que transformar esa realidad es también entrar en la disputa que tiene el mundo hoy, porque no va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque la Argentina no está siendo desindustrializada por casualidad. Lo que están tratando de hacer es que desaparezca la industria para poderse llevar todos los recursos naturales sin que a nadie diga esta boca es mía. Hoy la Argentina dispone de 8 o 10 recursos naturales que no solamente van a ser la demanda nuestra, de nuestra sociedad, sino del mundo entero. ¿Cómo no vamos a estar pensando cuál va a ser el modelo de desarrollo y de darle valor agregado a todos esos insumos, cuando no solamente tenemos los recursos naturales, sino tenemos también los recursos humanos para poder pensar y ir sobre ese objetivo? Y bueno, y acá hay intereses cruzados. Acá 4 vivos se quieren llevar de manera gratuita los recursos de la Argentina y el resto del pueblo argentino quedando mirando la fiambrera. Y por eso digo que esto es con disputa, es con pelea. Más temprano que tarde esto se va a dar porque la sociedad va a exigir trabajo. Hoy en mi ciudad, en Campana, cerró la Carboclot, una empresa que produce negro humo, que es el insumo para las cubiertas. Mirá. Sí, también hay desde el sur, ¿no? En Tierra del Fuego. De esta política Tierra del Fuego también, un montón de empresas. Económica. Entonces, 150 familias se quedaron en la calle. A partir de mañana hay 150 familias que son parte de ese pelotón de millones de argentinos que no van a poder encontrar trabajo. A ver, ¿qué tal? Te habla Charo. Yo quería consultarte, vos venís planteando que ya desde lo que va el gobierno de Milei se vienen perdiendo 28.000 puestos de trabajo y bueno, con unas paritarias que están bajo presión y pisadas y la desindustrialización que estábamos hablando, y a partir de ahí fueron conformando, y vos sos uno de los impulsores del Frente de Sindicatos Unidos, que tuvo una reunión la semana pasada donde trabajaron un documento, y en ese sentido yo quería saber ¿cuáles son las propuestas que ustedes vienen trabajando como plan de acción ahora, que falta 1 año y medio, digamos, de este gobierno, y qué propuestas piensan también para un futuro donde este gobierno no esté más, me lo quiero imaginar así, y se pueda pensar otra Argentina posible? Mira, nosotros tenemos muy en claro, los sindicatos que componemos el FRESU, que Milei va a dejar de ser presidente de la Argentina y que Trump también va a dejar de ser presidente de Estados Unidos. Y que cuando eso ocurra, a la Argentina le van a sentar en el banquillo y le van a exigir que pague la deuda que tomó Macri y la que está tomando Milei. Y ese va a ser un condicionamiento enorme
para que la Argentina pueda transformar esta realidad que nos duele. Entonces compartimos que el tema de la deuda es un tema que nosotros tenemos que empezar a discutir con nuestra sociedad ahora, no dentro de 2 años, cuando asuma el nuevo presidente y tenga que decirle a la sociedad, miren, yo quisiera transformar esto y esto, pero la deuda no me deje, el pago de la deuda no me va a dejar hacer estas cosas. Y que el pueblo, que seguramente va a terminar votando con esperanza una alternativa distinta, se encuentre nuevamente defraudado porque alguien que prometió transformarla no lo pueda transformar por estos condicionamientos. Entonces no hay que mentirle a la sociedad ni a los trabajadores, hay que decirles la verdad, que transformar esta realidad que nos duele va a tener mucho costo y se va a tener que hacer con disputa y se van a tener que tomar decisiones y que esas decisiones tienen que ver con que la deuda no... Uy, se nos fue. Hola. Hola. Que ha habido factores políticos. Hola, ¿me escuchan? Sí, nos quedamos en la parte que dice la sociedad va a tener que tomar, los políticos van a tener que tomar decisiones. Y la sociedad va van a tener que tomar decisiones que van a hacer con la deuda. Entonces, nosotros estamos pensando y hemos discutido el 1 de mayo un programa que tiene que ver con reindustrializar la Argentina, que tiene que ver con poner a los trabajadores en la centralidad política. No hay ninguna posibilidad que la Argentina pueda resolver este problema para la sociedad sin poner a los trabajadores en el centro de la escena como factores de poder. No podemos estar sin discutir eso. Las veces que los trabajadores nos apartamos de esa discusión, vinieron a proponer un proyecto político para que 4 vivos saquen a la Argentina. Exactamente. Entonces, en estas cosas compartimos con los compañeros que integramos el FRESU, a sabienda de que eso no va a ser sencillo realizarlo, porque el poder económico cada vez es más fuerte, cada vez está más consolidado por la estrategia que han llevado adelante con los medios de comunicación masivos, pero también con la justicia. Entonces, la política como herramienta de transformación cada vez está más sometida por el poder real a que no sea una herramienta de transformación. Y entonces yo me pregunto, y me hago una pregunta que es muy incómoda. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que esta sociedad empiece a cuestionar inclusive el sistema democrático que tiene la Argentina? No hay ninguna posibilidad de sostener un sistema democrático si no hay trabajo justo y salario digno para nuestra sociedad. Un buen debate que traes. Un buen debate incluso hacia los compañeros. En términos democráticos, aparte, bien profundo. Pero justamente hablando de lo que vos recién decías, bueno, hay que poner, los trabajadores tienen que volver a estar en el centro, ¿no? Eso es la centralidad y que va a ser muy dura y hay que volver a reindustrializar. Y esto se ha utilizado, varias veces y de hecho se ha hecho en varios gobiernos peronistas. La pregunta es, ¿con quién y cómo reindustrializamos? Porque justamente uno de los sectores que están siendo discutidos, al menos en su sentido simbólico, que tiene que ver con Techín, por ejemplo, que Milei le dice Don Chatarrín, es un sector de la industria bastante importante. Ahí me parece que también hay una discusión en ese cómo y en esos con quién. La matriz. Y cómo van a estar dadas esas relaciones de fuerza a la hora de discutir, ¿no? Claro. Bueno, a ver, por eso nosotros decimos que no va a alcanzar con ganar una elección y hacerse del gobierno. Porque eso ya sucedió una vez con Alberto Fernández. Ganamos las elecciones, nos hicimos del gobierno, pero nunca nos hicimos del poder. Sin poder no hay ninguna posibilidad de transformar nada. Y obtener el poder es otra cosa, tenemos que hablar de otra cosa. Y para tener poder desde la política, necesitas convencer a toda la sociedad, o por lo menos a una gran parte de la sociedad, que te acompañe en las transformaciones que tenés como demanda. Y lo tenés que decir con mucha claridad y con mucha firmeza. Va a ser con disputa y confrontando con los poderosos, porque no hay magia en esto. Para distribuir de manera equitativa la riqueza que generamos los trabajadores, va a haber que hacerla a la trompada, porque nadie se va a sentar en la mesa de discusión mansamente, ¿no? A decirle, tienen razón los trabajadores, yo voy a empezar a compartir
más rentabilidad con ello. Al contrario, están pensando cómo te pueden someter, cómo te pueden quitar. Sí, Entonces, cada uno se pague sus aportes también. Hay cosas que hay discusiones que son muy profundas. Sí, sí. Hay cosas que son muy profundas y que esto no va a ser gratis, va a tener costo. Mirá el costo que tiene poniendo en el gobierno político. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristina decía, miren que el problema no soy yo, son ustedes, que vienen por ustedes? Sí. Y nosotros entretenidos en la disputa por el famoso impuesto a la ganancia, sin darnos cuenta que le ofrecíamos, nos dividimos y le dimos una chance a la derecha para que venga a gobernar a este país. Fíjate el derrotero ese dónde nos deja, dónde nos ubicó, de tener el salario más importante de América Latina hoy a tener el salario en el mundo de la industria que no garantiza ni siquiera el plato de comida. En caso de y ese es el costo que está pagando. Ese costo está pagando. El de haber puesto a los trabajadores en la centralidad del modelo político. Y de eso también tenemos responsabilidad de los dirigentes gremiales y por supuesto también los trabajadores. Pero por eso hay que formar cuadros, por eso hay que darle herramienta a los trabajadores y a la sociedad para que no tomes decisiones erróneas. Pero la gente ignora muchísimas cuestiones que tienen que ver cómo se resuelven estos problemas. Sí. El mundo hoy está en guerra. Sí. Masacran a pueblos enteros sin que nadie venga a explicar cuáles son los intereses inconfesables que están en disputa. Imagínate que... Sí, perdón, te interrumpí. No, imagínate lo que va a suceder cuando esa guerra termine. ¿Cuáles van a ser los posicionamientos del país? Sí, evidentemente. Ahí se está perdiendo un poco la señal. Perdón, que se nos está perdiendo un toque la señal. Te hago la última pregunta y ya te liberamos. Queríamos saber cómo estás viendo el movimiento peronista hacia adentro en la gran disputa que hay política en torno a diferentes visiones, ¿no? Digo, por un lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por otro lado el kirchnerismo con Máximo a la cabeza, que salió esta semana a criticar al movimiento obrero organizado, por otro lado compañeros que están recorriendo el país para ver si pueden fundar las bases de un peronismo federal, con el movimiento obrero también integrado. Bueno, ¿cómo estás viendo desde tu análisis político como secretario general de la UOM todos estos procesos que se están dando? Con mucha preocupación porque todavía no le hemos encontrado el agujero al mate. Y yo me pregunto, como me han preguntado algunos compañeros, ¿qué es el peronismo? ¿Es Jalil? ¿Es Jaldo? ¿Es Randazzo? ¿Es Scioli? ¿Es Schiaretti? ¿Es Axel? ¿Qué es el peronismo? Bueno, para un militante como yo, el peronismo es uno solo. Es rebeldía frente a las injusticias. Es la utopía de estar luchando contra las corporaciones para que nuestro pueblo esté mejor. Alguien, allá por los 90, un comunicador social que tenía mucha ascendencia sobre nuestra sociedad, Bernardo Neustadt, decía que que estaba mal escrita la marcha, que no era combatiendo a capital. Mirá hasta dónde nos quisieron convencer. Y es combatiendo al capital, que cada vez está más concentrado, que cada vez tiene más poder por sobre la herramienta política de transformación que tiene cualquier sociedad. Entonces el peronismo tiene que recuperar su esencia, tiene que recuperar su rebeldía, tiene que recuperar y comprender definitivamente que los trabajadores no podemos dejar de ser la centralidad en ese proyecto político. Qué hermoso lo que dice, me convenció. Compañera. Me convenció, obviamente soy peronista, pero digo, ahí me convenció. ¿Qué tiene que ser el peronismo o rebeldía? Me convenció, es una gran síntesis, ¿eh? Sí, para un peronismo que, yo le digo, lo decimos bastante en este programa, que tendió a ser conservador, que es quizás uno de sus grandes pecados, ¿no? Sí, conservador o que se quiere actualizar con cosas raras, ¿no? O sea, pero bueno.
Abel, te mandamos un abrazo enorme, nos volveremos a comunicar y nos encontraremos militando como siempre. Y bueno, muchas gracias por atendernos y por brindarnos unos minutos. Y bueno, compañero, en la lucha, como siempre. Bien, muchísimas gracias por esta invitación y por llamar, y a disposición para cuando ustedes lo crean necesario. Les mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo, compañero. Nos vemos. Gracias. Ahí estábamos hablando con Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Hoy tuvimos un programón. Con, hermoso. Bueno, medio de eje trabajo, muy ¿no? arriba, porque Sí, es tan triste yo el también. contexto de que tenemos los trabajadores y trabajadoras que decir que el peronismo debe volver a su esencia, que es la rebeldía. Ya está. Combatiendo al capital, vamos. Bueno, y nos vamos con una canción de una banda que a mí me gusta Quiero mucho. decir una sola cosa. Mandarle un saludo a un amigo que lo operaron hoy, que salió todo bien. No sé si nos está escuchando. beso grande. Habitualmente Un nos abrazo. escucha, Escuchamos unos caramelos. Abrazo, Horacio. No creo que hoy nos esté escuchando, pero le mandamos un abrazo enorme a Horacio, que se recupere pronto. Bueno, y nos vamos con una canción de una banda de Quilmes, acá los pagos de mi amiga Diana, que se parece mucho a Los Ratones Paranoicos, se llama Autos Robados. Ay, te encanta. Y se llama la canción Gente Rota. Así que fíjense para quién aplica. Cruces